Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi participación se llama Reología, un realismo nuevo. Y se llama así precisamente para demarcarnos desde el principio de lo que se conocen ahora como los nuevos realismos, ¿no? Hago ese juego de palabras de que la reología no es un nuevo realismo, no está dentro de esa actual corriente, sino que es más bien un realismo nuevo. Es realista y es nuevo, pero no es partícipe de los nuevos realismos. Los nuevos realismos, entre otras cosas, a mi parecer por lo menos, tienen un problema y es que no alcanzo a ver, por lo menos no yo, ni por qué se llaman nuevos ni por qué se llaman realismos. Es decir, nuevos, mucho de lo que se dice es, no, por lo menos para mí prácticamente todo de lo que se dice ya está dicho en la tradición. Piensen, por ejemplo, en una idea clave que es la de los campos de sentido, pues se parece un montón a los horizontes de significación y tal, que ya están dichos. Y realismos, siento más bien que esta clase de filosofías son en general más bien idealistas o especulativas, aunque en eso se pueda guardar de alguna forma cierta acepción de realismo que en algún momento veremos. En fin, yo quiero hablarles, como os digo, no tanto de los nuevos realismos, sino de este realismo nuevo que es la reología. Lo que voy a decir ya está dicho en muchas partes, ya está escrito, publicado por escrito, también incluso hay vídeos de YouTube aptos para todo público y tal, así que hay mucha bibliografía al respecto y yo solamente resumiría aquí muy brevemente y en formato de vídeo, pues lo que se pueda decir en este tipo de espacios, ¿no? Yo sugiero precisamente por eso que os metáis a la web y entréis en filosofiafundamental.com, diagonal, seminario de reología, seminario de reología. Ahí veréis un poco nuestro seminario, una presentación, pero es que al final del todo encontraréis también pues una bibliografía extensa y actualizada de lo que se ha publicado en reología, de modo tal que ahí está todo disponible, objetivado para cualquiera. Lo que voy a decir ahora, sin embargo, se basa en tres breves textos, naturalmente en el artículo que está publicado aquí de mi autoría junto con Ignacio Clavero del texto Entre Realismos, llamado precisamente Reología, un realismo nuevo, pero también y sobre todo me voy a basar en otros dos artículos que están publicados en la revista de Filosofía Fundamental. Uno de ellos en el número 0 de la revista de Filosofía Fundamental, llamado el artículo Reología y Realidad, el problema de los realismos. Y el otro artículo en el que me basaré sobre todo y principalmente está en el número 2 de la revista, la otra era negra, este es gris, llamado ¿Qué es reología? Breve tratado de reología apto para todo público, principalmente en este, ¿no? Bueno, como os digo, creo que los nuevos realismos en general no alcanzan a justificar, y creo que deliberadamente, por qué se llaman nuevos y por qué se llaman realismos en particular. Y parece que hoy en día la filosofía en general tiene como una especie, vive como una oleada de realismos, ¿no? Hay realismos por todas partes, que si el realismo científico, que si los nuevos realismos, que si el realismo especulativo, etcétera. Y parece entonces que hay así como una especie de época de oro del realismo, ¿no? Es una época de oro para el realismo. A mí me da la impresión, tengo por lo menos esa sospecha, de que más que ser una época de oro del realismo, es una época de pirita para el realismo. La pirita, ¿sabéis? Este oro que no es oro, este falso oro, también llamado vulgarmente el oro de los tontos, ¿no? Que en realidad es una amalgama de azufre con no sé qué otra cosa. Bueno, parece oro, pero no lo es. Me da la impresión que hoy la filosofía en general está teniendo a borbotones muchos realismos que, sin embargo, no alcanzan a estar en la profundidad de los tiempos, no alcanzan a tener esa madurez filosófica que los tiempos hoy requieren. Porque en última instancia, todos los realismos, como lo menciono, o los realismos al uso, como lo menciono en este artículo del número 0 de la revista de Filosofía Fundamental, el problema de los realismos, es que de alguna forma parten de la idea de realidad, entendida realidad como lo que es mind independent. Y lo digo en inglés porque esta literatura, pues para bien o para mal, se suele escribir en ese idioma. Lo que es independiente de la mente. Me parece que entender que el carácter de realidad lo da la independencia de la mente, es decir, que algo sea independiente de la mente, eso lo hace real, pues me parece una irresponsabilidad filosófica
histórica y cronológica en general, ¿no? Hay que entender la realidad de otra manera, porque precisamente la idea de que algo es real por ser independiente de la mente ha sido lo que ha criticado, como sabéis todos, pues el criticismo en general y su máxima expresión, pues el idealismo absoluto. Así que pasar nuevamente por piedras que la filosofía ya ha superado, es menester pues no repetirlo. Ello no obsta, sin embargo, para quedarnos atenazados en el sujeto, ¿no? Un poco como hubiera pasado con el idealismo trascendental y el idealismo absoluto, sino que más bien es menester revisar nuestra idea de realidad para que deje de ser una idea y se convierta más bien, como digo en alguno de mis cursos, en una experiencia. Bueno, pues dicho eso, lo cierto es que si bien parece una época de pirita o de oro o de falso oro para los realismos, lo parece también porque de alguna forma es síntoma de los tiempos, ¿no? La era está pariendo un corazón y ese corazón que está pariendo nuestra era es precisamente la de la necesidad de pensar realistamente los problemas. Gran problema, no la filosofía como tal filosofía no ha dado herramientas para pensar la realidad como realidad, ¿no? Es decir, si bien la filosofía puede decirse que el gran o magno problema, quizá el único problema que ha tenido la filosofía ha sido el de la realidad, sin embargo, más que entregarnos herramientas para poder tratarlo, lo que ha hecho sobre todo ha sido entregarnos sistemas de pensamiento que distribuyen, ordenan, taxonomizan de alguna manera ya el sistema de lo real. Y esos sistemas de pensamiento, pues bueno, pueden ser lo arduo y penosos que hayan significado su construcción para quien lo elabora. Sin embargo, para los usuarios del sistema de pensamiento les ahorra el trabajo de filosofar. Resulta que ya tienen una filosofía hecha y luego hay que simplemente aplicarla en los diferentes observables. Pensad en el sistema aristotélico tomista, ¿no? Que busca acto y potencia por todas partes, y así muchos otros que no viene a cuento ahora aquí revisar. Pero son sistemas, nos entrega más bien, nos ha entregado muchas veces la filosofía, aunque haya entregado otras herramientas. Pensad en la fenomenología, la hermenéutica y otro tipo de herramientas. Sin embargo, herramientas para tratar lo real en tanto que real no las ha dado o las ha dado muy a cuentagotas. Y sobre todo necesitábamos una herramienta que sea auténticamente contemporánea, no solamente contemporánea en el sentido de que sea acorde con nuestros tiempos. Hay mucha filosofía que se hace hoy que sin embargo me parece de alguna forma así vetusta, ¿no? Y no deja de ser contemporánea, sino más bien coetánea, es decir, que esté a la altura de la madurez de la edad que tenemos filosófica e históricamente. Así que, de alguna forma, los problemas, como digo, hay que sea una época de oro para el realismo, que haya realismo a borbotones por todas partes, es síntoma de los tiempos porque, en efecto, nuestros problemas hoy en día, no solamente los problemas filosóficos, sino los problemas de todos, que somos todos en cada momento de nuestras cotidianidades, de nuestra existencia, seamos científicos, matemáticos, teólogos o filósofos, pues son siempre problemas últimamente de realidad. Piense, por ejemplo, si no, en el ambiente social, ¿no? No se habla ya como otrora, como en otros tiempos se habló de la realidad, perdón, del símbolo de lo que significa una patria, ¿no? La Heimat, o lo que era el espíritu de un pueblo, el Volksgeist, o lo que era el símbolo de una nación, etcétera, sino que ahora hablamos más bien de la realidad social, y es la realidad social la que nos acucia. Por ejemplo, en México, pues un mexicano no se piensa, no pensamos cuál es la mexicanidad, ¿no? La idea, la esencia de la mexicanidad que se va desenvolviendo en los tiempos, ese sentido de la esencia mexicana. No, sino que más bien hablamos de la realidad social mexicana. Y entonces nos vienen a cuento un montón de condicionantes fácticos, ¿no? Factuales, materiales, etcétera, pues en los que tendremos que hablar inevitablemente sí o sí, no de una idea del mexicano, sino más bien de, por ejemplo, un narcoestado, un feminicidios, etcétera. Son condicionantes sociales reales. Hoy en día, pues, no nos preocupa históricamente, quiero decir, como edad en la que estamos, otra cosa es cada individuo en particular, pero como edad en la que estamos, no nos ocupa ya el pensamiento cómo hacer para llegar a la otra vida, a otro mundo, hiperuráneos sobre el cielo, sobrenatural, sino más bien cómo llegar a fin de mes. Y este es el tema, el problema que motiva a nuevas filosofías es el problema de la realidad.
Bueno, pues teníamos que generar una herramienta filosófica porque no estaba hecha esta herramienta filosófica. Esta herramienta es, me lo vais a permitir que la describa, es, como os digo, la reología, una herramienta realista que tiene además unas ciertas características, y las diré brevemente porque me queda solamente la mitad del tiempo, así que permitidme, por favor, irlas enumerando. Primero que nada, es una herramienta, eso ya es una característica de la propia herramienta reológica. Es decir, aquí el contradistinto para poder distinguir qué no es la reología, no es un sistema de pensamiento, no es una doctrina filosófica, no es una filosofía hecha. Es una herramienta que sirve para hacer filosofía, de modo tal que sus usuarios, al usarla, no tienen una filosofía hecha que luego proyectan sobre el mundo, sino que más bien les obliga a rehacer el trabajo del filosofar. Pero como herramienta que es además, segundo punto, una herramienta autónoma. Autónoma quiere decir que no es una filosofía de autor, no es que cuando se lee la reología se estudia mi pensamiento, el de Carlos Sierra Lechuga o el de cualquiera otro de los reólogos que estamos ahí en el seminario de reología, científicos, filósofos, médicos, etc. No es mi pensamiento o el pensamiento de fulano de tal, no, es la propia herramienta. La herramienta es la que debe ser usada autónomamente respecto de cualquier autor en particular, ¿no? Sea un autor consagrado en el pasado o por consagrar en el futuro. Yo creo que eso es lo que mejor puede hacer un filósofo, más que generar un sistema de pensamiento, una herramienta. Y son distintos los sistemas de pensamiento que las herramientas. Un ejemplo inmediato que tendréis en mente seguramente puede ser Husserl. No es lo mismo un husserliano que un fenomenólogo. Se nota, porque Husserl es, pues bueno, puede ser objeto de estudio su propio pensamiento. Pero otra cosa es la herramienta que lega a las generaciones venideras para poder ser utilizadas filosóficamente, la fenomenología. Pues aquí la reología es esto, es una herramienta autónoma. Tercera característica es que es una herramienta autónoma explicativa. Y esto significa que no es solo descriptiva, a diferencia de la recién nombrada fenomenología, pero muchos otros, el análisis lógico del lenguaje y demás, no nos interesa solamente describir, porque describir con lo interesante y relevante que pueda ser, y que de hecho es necesario describir, hacer buenas descripciones, sin embargo, tiene poco calado filosófico, tiene poco calado metafísico, no profundiza, no entra en los fundamentos, en las acrótatas haitías que decía Aristóteles, ¿no? No entra en los fundamentos, en lo profundo. Y si no entra en lo fundamental, es poco metafísico y por tanto es pobremente filosófico, tiene una pobreza filosófica el puro describir. Es necesario explicar, intentar explicar, por arduo y penoso que sea, pero en eso se juega precisamente la dificultad de una filosofía fundamental, una filosofía primera, como la metafísica, como siempre lo ha sido la metafísica, en este caso la reológica. Además de ser herramienta autónoma y explicativa, es factual, es decir, aquí el contradistinto es que no es especulativa. Cuando se filosofa reológicamente, cuando se hace reología, no se especula. Por eso digo que nuestro realismo no es un realismo especulativo. No podemos decir simplemente, pues el problema del sujeto-objeto estará ahí, pero aún así los animales siguen haciendo tal cosa y especulamos a cómo sería la realidad con nos y nosotros. No, eso es cargar lastres filosóficos del pasado y no solucionarlos, sino simplemente ignorarlos. En reología, más bien, lo que hacemos es que tiene que ser esta forma de filosofar factual, es decir, no filosofar de forma, digámoslo así, ficticia, no especular, el cómo sí, ¿qué pasaría si no hubiera humanos? Pues eso es la realidad, bueno, pero es lo que es independiente de la mente, como si no hubiera humanos, bueno, pero es que de hecho, factualmente los hay, y no solamente los hay, sino que estamos ya in medias res, en la realidad. Somos res también, somos cosas reales que están en interacción con la realidad. Por tanto, ¿por qué prescindir de eso como carácter de realidad? ¿Por qué decir qué pasaría si no hubiera? Bueno, pues si nos ponemos así, podríamos decir qué pasaría si no hubiera abejas y qué pasaría si no hubiera... Entonces, no es factualmente qué es lo que hay y en virtud de lo que hay, como decía Aristóteles, partir de poner la fenómena, decía, de poner lo que ya está ahí, los fenómenos, por decirlo de alguna manera, partir de eso, ¿no? Y esto es precisamente lo que llamamos en reología la vía física del filosofar. Es decir, es aquella vía filosófica que
metafísica que continúa o que sigue el principio metafísico de responsabilidad física. Para hacer metafísica hay que ser físicamente responsables, es decir, hay que ser responsables con aquello físico respecto de lo cual se hablará meta, es decir, hay que meterse en lo factual de la propia cosa, en lo reo de la res, como decimos. Lo contrario a eso es especular en el sentido más lato de la palabra, aunque también en el técnico del silogismo especulativo de Hegel y otros, pero en el más lato también, ¿no? A eso le llamamos en reología filosofía ficción, sci-fi, así como está la science fiction, la sci-fi, está la filosofía ficción, que a diferencia de la ciencia ficción se reconoce como un género literario y no como ciencia en activo, ¿no? El problema de la sci-fi es que no se reconoce a sí misma como un género literario, sino que se cree y la creen como filosofía en activo. Y esto es peligrosísimo para la academia contemporánea, creer que se puede filosofar desde mundos posibles, desde cerebros en cubetas, desde mundos zombies, los famosos zombies filosóficos y tal, a partir de mundos de juguete, concluir cuestiones aparentemente fundamentales, pretendidamente fundamentales del mundo real y efectivo en el que estamos ya siempre ahí, ¿no? Entonces tiene que ser factual. Junto con esto, la siguiente característica que quiero mencionar muy brevemente es que es una característica, es que es una herramienta de la reología probativa. Y si antes hemos dicho que si esa herramienta no es un sistema, por ser autónoma, no depende de un autor en particular, por ser explicativa, no es solo descriptiva, también es descriptiva, pero no solo, y por ser factual no es especulativa, ahora el contradistinto de lo probativo es que no es una filosofía a priori, ¿no? Hoy se habla precisamente de las filosofías a priori como armchair philosophies, filosofías de sillón, filosofías de sofá. Bueno, pues a nosotros no nos interesa la concebibilidad ideal de Chalmers, de Kripke y todo esto, que estará muy bien, pero estará muy bien en un horizonte como era el teologal del idealismo. Hoy en día eso nos queda un poco trasnochado. Y entonces, más que hacer filosofía a priori, lo que queremos es probar lo que decimos. Y probar no significa no necesariamente hacer un silogismo en el que quede demostrado y tal, no, no. Probar significa, o lo tomamos del verbo griego peirao o dokimazo, que son verbos que se utilizan para probar, tanto en un sentido matemático o científico, como verbos para decir probar, como cuando se prueba una sopa, como cuando se prueba un helado. Es más degustativo, es ese saber como sabor, ¿no? En fin, es probar in acto exercito. Hay que probar lo que uno dice. No vale simplemente nuevamente, con la especulación, con la fi-fi. No vale ser hoy en día, creo, en la filosofía, irresponsable físicamente. Y cuando digo físicamente no quiero decir simplemente con estar científicamente bien informado, como dirían algunas ciertas filosofías contemporáneas. No, estar científicamente informado es una responsabilidad casi que moral de toda la filosofía. Eso no añade nada, eso es filosofía simpliciter. O sea, toda filosofía tendría que estar científicamente informado. Otra cosa es que de hecho hay algunos listillos que no quieran hacerlo, ¿no? Pero eso no añade nada, eso es filosofía simpliciter. Ser físicamente responsable en metafísica significa nuevamente meterse en la cosa a la que vamos a estudiar. No hay más realidad que la rea de la res. Esto es, la realidad no es una realidad pura que vuela ajenamente a la res y que por tanto podríamos pensarla de forma a priori, con un sujeto a priori, trascendental o como se quiera decir por el momento. No, no. Solamente podemos afirmar algo de la realitas si nuestro método se queda reo de la res. Es decir, si vemos lo reus de una red, lo acusado, lo apresado por la propia res, ¿qué es su realitas? Y si bien esa realidad es más que cada cosa, sin embargo, no es nada sin las cosas. ¿Ve? De ahí que nuestra herramienta se llame precisamente reología, este neologismo híbrido entre reus en latín y logos en griego. En fin, por último, tendría que decir que esta herramienta es, en estos 2 minutos que me quedan, que es una herramienta tradicional, pero no tradicionalista. Es decir, es una herramienta que no creemos nosotros en esta novedad de la reología, en este realismo nuevo de la reología, no creemos que esta novedad sea una novedad vana o gratuita, en plan, hemos descubierto el Mediterráneo o hemos descubierto el agua caliente. No, no, para nada. Pero tampoco creemos que tengamos que ser tradicionalistas, esta idea de los neos, ¿no? El neotomismo, el neocantismo, el neo lo que sea, porque creemos que esa es la mejor forma, descontextualizando a un autor, de matarlo, de asesinarlo, y además no solamente
matarte, asesinar al autor, sino cargarte junto con eso el propio siglo en el que estás pensando, las propias realidades de las que estás pensando. La realidad, vamos descubriendo en reología, es dinámica, y eso significa que hay realidades, que hay más realidad hoy que antes, por decirlo brevemente. Y eso significa que hoy hay realidades de las cuales no se disponía en momentos, en tiempos de Kant, de Tomás o de quien sea, de Aristóteles. Y significa entonces que esas herramientas no es que hayan sido erradas, se usaron para lo que tenían que usarse en ese momento. Y ahora, como hay más realidad, esas herramientas nos quedan de alguna forma cortos. No se trata de renunciar a ellos, se trata de tomarlos precisamente como lo que son, tradición, ¿no? Y por tanto, como la entrega, tradere, ¿no? Como una entrega de esas posibilidades que nos muestran el filosofar. Y por tanto, no cogemos los ojos de un autor, no nos subimos a sus hombros para ver desde sus ojos, nos subimos a sus hombros para ver desde ellos más de lo que ellos vieron. En ese sentido es tradicional, pero no tradicionalista. Y esto significa, y con esto quiero terminar, que uno podría decir, hombre, pero una herramienta a propósito de la realidad, ocupada de las cosas y tal, ya existe en la filosofía y se ha llamado ontología. Pues me temo que quien afirme que la ontología es lo relativo a las cosas, a lo real, como cuando alguien dice, esto es ontológico, ¿no? Esto es propio de las gafas, y lo quieren distinguir como si no fuera epistemológico, ¿no? Subjetivo, todas estas categorías muy vetustas que están cargadas de problemas, y por eso cada vez que se usan vuelven a inyectar, a inocular de los mismos problemas aquello que quieren solucionar, ¿no? Pero cada vez que se dice que esto es ontológico como algo propio de la cosa, me temo que se está equivocando. Porque en la ontología, y esto lo tendría que saber cualquier profesor de filosofía, cualquiera que se haya formado en filosofía, nunca ha sido lo relativo o lo propio de las cosas, de la realidad de las cosas. Ha sido lo relativo a los objetos, que es distinto. Y los objetos entendidos en ese sentido de un objeto puro, de una entidad de razón, de un ente de razón, como lo entendió Francisco Suárez, desde Francisco Suárez, el famoso conceptus objectivus del que habló, ¿no? La ontología tiene una fecha de nacimiento, no solamente la palabra, sino el concepto completo, y lo diré brevemente. En el artículo de la revista número 2 hay una breve historia, en mi artículo que os he dicho que es Reología, sobre la ontología, para que veáis. Y vale lo mismo para la así llamada ontología analítica, como para la ontología continental, como para lo que llamo yo la ontología original, que es, de hecho, digamos, la que vuelve a ejemplificarse tanto en la analítica como en la continental. Son lo mismo, aunque en apariencia parezcan distintas, ¿no? La ontología nace en 1606 con Jacob Lorcher, un filósofo de la Schulmetaphysik. La Schulmetaphysik es la escolástica luterana. Y esa escolástica luterana es la escolástica que Kant tiene en mente cuando habla de la escuela, de la escolástica. Cuando habla de los dogmáticos, está pensando en la escolástica luterana. No está pensando en la escolástica que todos tenemos en mente. Suárez, perdón, Scott o Tomás de Aquino y tal. No, está pensando en la escolástica luterana. Y concretamente en la escolástica luterana, la Schulmetaphysik tardía, la última ola de la Schulmetaphysik, que son, como espero que sepáis, los así llamados racionalistas, ¿no? Leibniz, Wolff, Baumgarten, todos estos son de la última ola de la Schulmetaphysik. Bueno, pues la Schulmetaphysik nace precisamente en el siglo XVII, y en la primera generación está Jacob Lorcher, Rudolf Gödel y otros. Un poco después Abraham Kalob, etcétera. Filósofos muy influyentes en el pensamiento venidero, aunque hoy nadie los conozca, lamentablemente. Pues Jacob Lorcher define ontología, crea la palabra ontología y la define, aunque escribe en latín, la define en griego diciendo que es la episteme tu noetu enoetu, una ciencia de lo inteligible en tanto que inteligible, ¿vale? Como se ve, no aparece esta idea del ser en tanto que ser, ni mucho menos. Eso vendrá después, con Wolff, con Baumgarten, y un poco medio atisbado por Rudolf Gödel. Pero ¿qué ocurre? Rudolf Gödel, el contemporáneo de Lorcher, y no les diré más de esto porque es la historia que podéis leer en este texto que os cuento, pero para distinguir ontología de reología, lo que ocurre es que esta gente está pensando que hay algo así como una objetividad pura de los objetos puros, en tanto que objetos, en tanto que puros fenómenos, si se quiere, en tanto que der Gedanke, ¿no? Das Gedanke que decía Frege, etcétera, ¿no? El objeto, el pensamiento o el objeto intencional, o como se le quiera llamar, esa objetividad pura, pues es de alguna forma independiente de las condicionantes fácticas. Esto os puede sonar mucho a Husserl, si a los que lo conozcáis, pues claro, porque tiene sentido que venga de alguien pues, como Brentano y tal, ¿no? Entonces es el objeto puro, como diría otro neoscolástico que es Millán Puelles. Ese es el objeto puro. Bueno, pues la Schulmetaphysik se fascina con los objetos
objetos puros y le interesa por la lógica interna de los objetos puros, es decir, por la lógica pura de los objetos puros. A esa lógica pura de los objetos puros se llamó ontología, episteme tu noetu enoetu, ciencia de lo inteligible en tanto que inteligible. Y eso es precisamente lo que hace Lorjar en los Ogdoas escolásticas, los 8 libros de escolástica, que es determinar el mundo desde puras categorías lógicas, unas tras otras, árboles lógicos tras árboles lógicos. Eso es lo que hace Leibniz, Wolfgang, Baumgarten en los famosos compendios, eso es lo que va a hacer Hegel en la ciencia de la lógica, eso es lo que va a hacer todavía gente como filósofos continentales, ¿no? Al hablar del ente, están pensando precisamente en un ente que ha estado estratificado lógicamente, ¿no? En fin, y por último, pues los analíticos, filosofía, la ontología analítica es casi como decir agua mojada, ¿no? Es claro que la ontología siempre es en este sentido una lógica de los objetos. Bueno, esto es ontología. Esto lo podemos discutir cuando queráis, pero eso es historia, eso no puede ser discutido, es historia. Bueno, pues eso es ontología. No es algo propio de las cosas. Cuando queremos decir eso, queremos decir, en sentido estricto, es más bien reológico. Nos referimos a algo reus de la res. Entonces, la herramienta hemos tenido herramientas para pensar la realidad de las cosas, las habrá habido, pero a cuentagotas. Y hoy en día, además, no tenemos una herramienta, no la teníamos, creo, en virtud de la cual pensar esos problemas que dije al principio, esos problemas en tanto que realidades de las cosas mismas, y no sus símbolos, la realidad social, la realidad del arte, etcétera, ¿no? La realidad de lo sagrado, ya no se habla simplemente del fenómeno de lo sagrado, ¿no? Sino la realidad de lo sagrado, de lo divino, tal. En fin, y eso creo, pues es lo que nos ha llevado a tener que crear una herramienta como esta, la reología, como digo, tiene algunas características que son más o menos estas, que es, por eso precisamente es realista, creemos que es nueva en este sentido tradicional, pero no tradicionalista, y que es realista porque en última instancia quiere averiguar la realitas rea de las res, no sin las res, no aparte, no ajenamente a las res, sino rea de las propias res, y bueno, por último, pues que sepamos que esta idea de realidad no es entendida en reología como lo mind independent, sino más bien, y esto lo debatiremos cuando queráis, como ese carácter de las propias res, de las propias cosas, que las hace de suyo dar de sí. Y ahí la nueva idea de realidad en reología. Muchas gracias y podéis ser siempre bienvenidos en nuestro seminario permanente de reología en Filosofía Fundamental, Centro de Investigación y Docencia. Muchas gracias.